Mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Tere Flores y afortunadamente estamos nuevamente en nuestra cita semanal en este bellísimo programa llamado Conociendo de Ciencias Ocultas. Y hoy vamos a continuar con el tema que hace 15 días iniciamos, que tenía que ver con el hermetismo. Platicamos de hecho del primer libro que fue muy interesante, que es el Kybalión. En el primer tema pues hablamos de quién es Hermes Trismegisto y platicamos mucho sobre estos temas y luego platicamos del Kybalión, explicamos los 7 principios que pues de alguna manera explican todo lo existente y todo lo que todavía no existe, porque tendríamos que observar que la creación sigue. Y ahora nos toca precisamente continuar con los temas del hermetismo que el gran Thoth o Hermes Trismegisto se dice que escribieron. Por supuesto que en este programa no podemos alcanzar la belleza, explicar lo que es exactamente la cantidad de libros que este personaje denominado Hermes Trismegisto se dice que escribió. Eso lo pueden encontrar en el primer programa que hicimos sobre el Kybalión. Lo pueden encontrar en YouTube con el nombre de Kybalión parte 1. Ahí está explicado todo esto. Pero ahora vamos a entrar a lo que se llama el Corpus Hermeticum, que querría decir los libros que hablan del hermetismo puro, que también se dice que escribió Hermes Trismegisto. Y como les digo, este programa es muy corto para poder hablar de toda la belleza y la cantidad de filosofía que tienen estos escritos fabulosos que realmente pues nosotros solamente estamos tratando de dar una idea tal vez inspiradora para que ustedes vayan y busquen más respecto a estos textos herméticos que bueno, se dice que son 18, otros libros dicen que son 24, la mayoría dicen que son 18, pero que uno se perdió. Entonces tendríamos la explicación de 17. Sin embargo, pues en alguno de todos los libros que explican el Corpus Hermeticum, yo encontré el número 15 y vamos a hablar también de este libro perdido. Vamos a ver que las obras del Corpus Hermeticum pues nos hablan de una cantidad de cosas hermosísimas. No puedo decir más que en realidad estos libros son densos, son misteriosos, cuesta trabajo entenderles, te tienes que regresar, tienes que subrayar, tienes que volver a leerlos y a lo mejor cerrarlos para que al otro día pues ya con más calma y más claridad mental lo vuelvas a leer a ver qué es lo que entiendes. Y pues la verdad es que ofrecen una sabiduría pues hermosa, que todos deberíamos de entender, de conocer o cuando menos de ir a investigar. Todos estos libros se dice que han sido recopilados durante muchísimo tiempo, o mejor dicho, fueron recopilados durante mucho tiempo y se debe a eruditos que estudiaron y trabajaron en Alejandría. Recuerden que también platicamos de la Biblioteca de Alejandría y de que pues ahí se reunió lo mejor del conocimiento y lo mejor de los estudiosos de filosofías de muchísimos lugares. Pero bueno, nosotros vamos a captar que pues estos libros estuvieron escritos, dicen que en egipcio,
después fueron traducidos al griego y pues después han sido traducidos a muchísimos idiomas, y tal vez por estar expuestos a tantas manos y a tantas traducciones, pues se ha perdido en parte la realidad de estos libros. Sin embargo, bueno, afortunadamente nosotros tenemos acceso a encontrarlos donde sea. Acuérdense que el que busca encuentra, pero no podemos basarnos en el primero que encontremos, en el primer libro, o lo que encontremos en internet o donde sea, porque no podemos quedarnos con una sola idea. Tenemos que leer varios libros para entender. Estos libros pues son muy interesantes porque son enseñanzas. Estas enseñanzas se dice que son las obras herméticas y están expuestos, digamos, en forma de diálogos entre maestro y alumno. A veces las personas que hablan cambian los distintos textos porque, por ejemplo, está hablando Hermes o está hablando Tot y de repente pues ya pasa a platicar otro personaje que se dice que era su hijo, que es Esculapio, y de repente pues habla otro personaje que le llaman Amón, luego cambia y platica otro, y bueno, tienes que estar muy atento a lo que te van diciendo. En todos ellos se habla de un concepto de Dios, y si nosotros nos vamos al concepto en que realmente estuvieron escritos estos libros, pues ese Dios en el tiempo de los egipcios pudo haber sido Atón. Entonces nosotros nos vamos a dirigir como si ese Dios fuera precisamente el Dios Atón, Dios egipcio muy conocido, en donde él pues explica ciertas cosas de la creación y del universo. Entonces es muy bonito porque nosotros vamos a observar que los antiguos hermetistas pues trataron de explicar y de considerar que todas estas obras habían sido dirigidas precisamente a través del conocimiento dado a Hermes o a Tot, como dijimos, y de repente pues Tot las platica a sus alumnos, inclusive a su propio hijo, y bueno, se hace una colección de 18 libros entre plática y plática que alguien escribió. Realmente estas obras o esos textos sagrados, pues como dijimos hace un momento, fueron escritos para su explicación en lengua griega. Y estos que fueron escritos en lengua griega, pues se dice que fueron copiados de la lengua egipcia. Y bueno, estos temas nos van a llevar al estudio precisamente de lo que sería la naturaleza de lo divino, el surgimiento del cosmos, la caída del hombre, las nociones que diríamos la verdad, qué es el bien, qué es la belleza. Y bueno, todos estos libros nos llevan de la mano a observar que en la antigüedad, pues la necesidad de una filosofía estaba muy adherida a todos los seres, o cuando menos a los seres que observaban su alrededor y querían explicar qué era lo que sucedía. El Corpus Hermeticum, pues realmente es una belleza de filosofía. Otros dicen que es la base de las diferentes religiones. No importa, lo que nos ha dado toda esta serie de libros es precisamente el proceso de pensamiento elevado que los antiguos ya tenían y que es digno de admirar que lo podían explicar y lo podían escribir. Se dice que estos libros que conforman el Corpus Hermeticum, que les digo que son 18 libros escritos por Tot o por Hermes, pues pasaron a la época del Renacimiento, y varios estudiosos, ya sean judíos o romanos o griegos, pues empiezan a traducirlos a idiomas diferentes, y pues resulta que cada uno va a decir cuándo y en qué época fueron escritos. Se dice, por ejemplo, por Marsilio Ficino, que estos libros los escribió Hermes Trismegisto, que era contemporáneo de Moisés. Así es que bueno, pues hemos platicado en el primer programa, cuando hablamos del Kybalión, quién era realmente Hermes Trismegisto, por qué se dice que es 3 veces grande, con quién se le compara, y bueno, hasta llegamos a considerar que si uno fue Tot, dios egipcio de la inteligencia y de la comunicación, el otro fue Hermes, el dios griego del conocimiento, pues diríamos que el tercero, muchos se ha dicho que uno fue Moisés, que otro fue Igris, un musulmán, y bueno,
acabamos diciendo que pues a lo mejor el tercero somos nosotros tratando de buscar este conocimiento, y dejen de buscarlo, tratar de entenderlo. Y así es que estas obras de Hermes Trismegisto, como se llama el Corpus Hermeticum, pues vamos a entender que es a lo que se le denomina realmente la hermética. Y esta hermética pues tuvo su principal desarrollo después de haber estado escondidos durante mucho tiempo, pues en la época del Renacimiento, porque aunque no lo querramos creer, pues estas obras fueron escondidas por mucho tiempo, o sea, no estaba permitido que cualquiera tuviera acceso a todas estas obras, porque pues no era necesario que mientras estaban tratando de establecer y de obedecer todas las normas del catolicismo, pues entonces como para qué se acercaban a nuevos temas filosóficos. Y bueno, al final de cuentas, si nosotros observamos, mucho de lo que vamos a hablar pues tiene mucho que ver con la religión católica, como se le llamaba antes, la religión cristiana, y de alguna manera tiene que ver con lo que nosotros conocemos como la cábala, o sea, la existencia del todo, de repente cómo se formó todo, o sea, del Génesis. Y así es que, bueno, pues es una labor muy ardua presentar una conversación en una hora de toda esta belleza del Corpus Hermeticum, en donde hay una parte del libro 16 que Hermes escribe lo siguiente, y dice: oscuras se tornarán mis enseñanzas en tiempos venideros, cuando sean traducidas de nuestra lengua egipcia a la de los griegos. La traducción distorsionará gran parte de su significado. Expresadas en nuestra lengua materna, las enseñanzas son claras y sencillas, pues el sonido de una palabra egipcia evoca aquello que significa, lo que realmente significa. Se debería impedir a toda costa que estos secretos sagrados se pierdan en la traducción al griego, idioma arrogante, ostentoso y débil e incapaz de contener la fuerza persuasiva de mis palabras. El griego carece del poder de convencer y la filosofía griega es puro parloteo. Nuestra habla egipcia es mucho más que eso. Sus palabras están repletas de poder. Y entonces observamos que en este libro, como le llaman, el libro 16 del Corpus Hermeticum, pues de alguna manera está diciendo que todo este conocimiento se va a perder a través de los tiempos, entre traducción y traducción y traducción, pues cada quien le va a ir metiendo lo que quiere y lo va a explicar como lo entiende, y van a llegar con el tiempo historias que no lo son. Entonces, bueno, pues yo no quisiera caer en este gran pecado de platicar cosas que no son, pero sí les puedo decir que pues he tenido que leer varios libros en este sentido del Corpus Hermeticum para ir distinguiendo y haciendo comparaciones con cada libro de lo que van explicando. Y pues una hora es poco, como les digo, no importa, vamos a hacer el ejercicio, y si no terminamos esta noche, como es normal y lógico, pues tendremos la siguiente noche, dentro de 8 días. Y así es como decimos, bueno, pues la traducción de griegos de los originales egipcios, pues bien, pudieron haber sido manoseados o transformados. Sin embargo, bueno, es de hacer notar que todos estos textos no solamente fueron traducidos al griego, también los musulmanes tuvieron mucho que ver con todos estos conocimientos. Ciertos santos, como por ejemplo San Agustín, pues también argumentaba respecto a estos textos. A veces se dice que hablaba en base a ellos, pero luego se contradecía. Y pues así la historia, ¿no? Cuando empezamos a ver que estos libros van muy, muy, muy relacionados con las creencias que actualmente tenemos, pues entonces no se nos van a hacer tan extraños. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué tipo de gente realmente y en qué circunstancias estos escritos herméticos pues se dieron a conocer? Y a veces decimos, bueno, pues nosotros vamos a observar que si estos escritos realmente existieron en Egipto, pues se dieron a conocer o los encontraron bajo el Imperio Romano.
Seguramente hombres que habían recibido alguna instrucción en filosofía griega y especialmente en el platonismo del periodo que, pues de alguna manera no se hallaban satisfechos con aceptar y repetir los dogmas tradicionales de las escuelas filosóficas ortodoxas y que de alguna manera buscaban construir sobre la base de una doctrina platónica una religión filosófica que satisfaciera mejor sus necesidades. Y entonces encontramos nombres de personajes que a lo mejor nunca habíamos escuchado, como Amonio Sacas. Él era un instructor egipcio que instruyó precisamente a Plotinio el egipcio. Pues él, pues seguramente fue un hombre que no se conformó con lo que estudió, investigó más y encontró más. Y seguramente existieron otros más o menos como él. Y estos hombres pues no compitieron abiertamente con las escuelas de filosofía establecidas, ni trataron tampoco de establecer por su cuenta una nueva escuela en líneas similares, sino que aquí y allá uno de los buscadores, digamos, de Dios, como todavía vemos muchos buscadores de Dios, pues reunía tranquilamente en torno a él a un pequeño grupo de discípulos y trataba de comunicarles la verdad que él había encontrado, digamos, como una salvación para sí mismo. Y entonces estos personajes, pues seguramente daban la enseñanza como en la antigüedad, como hasta la actualidad se hace en forma oral, pero en pequeños grupos, en muy pequeños grupos. Y no estaban basados en textos escritos. Y entonces vamos a imaginar estas historias, ¿no? Reunían a su grupo de seguidores, les platicaban, y bueno, esto debió de haber consistido en charlas privadas o íntimas del instructor, tal vez con un solo discípulo, o con 2 o con 3, pero no con más, no con muchos. Y de vez en cuando el instructor ponía por escrito la esencia de una charla en la que se explicaba algún punto de importancia primaria, o quizás un discípulo también, tras una charla de esta índole con su instructor, escribía aquello cuanto pudiera recordar de ella, es decir, hacía sus anotaciones. Y una vez que quedaba ya más o menos organizada su historia, su pensamiento, pues el escrito era pasado de mano en mano dentro del grupo o dentro de otro grupo que también fuera muy pequeño y digamos, como muy secreto. Y así empezamos a ver que estos escritos pues son los que seguramente están llegando hasta nosotros y seguramente son los escritos herméticos. Y vamos a ver qué son los herméticos, qué son estos escritos. Pues son archivos cortos, la mayoría de no muchas páginas, conteniendo charlas como las que hemos platicado, o sea, con unos cuantos y un instructor, charlas en donde el escritor pues trataba de poner todo lo que entendía en estos escritos, y sin duda pues estos escritos fueron pasados de mano en mano con pocas personas. Pero si los herméticos son realmente estos escritos que los alumnos fueron transformando en escritos más serios, ¿cómo es que comúnmente se les ha considerado como algo muy diferente? Es decir, como libros que escribió Hermes Trismegisto. Bueno, vamos a tratar de entenderlo de acuerdo a lo que he estudiado. Pues bueno, esto es el hecho de que estos escritos que eran dados por el instructor a sus alumnos, pues al final de cuentas era el pensamiento del instructor y luego la transformación de ese pensamiento a lo que entendía el alumno. El instructor en la mayoría de los casos siempre se le llamaba Hermes, y al alumno se le llamaba Tat o Asclepio o Esculapio o Amón. Entonces vamos a ir entendiendo todo esto. El maestro siempre se denominaba Hermes. Hermes Trismegisto era el que daba la plática, y el alumno era considerado Tat o Asclepio, que es el mismo que Esculapio, o bien Amón. Así es como vamos a encontrar los escritos. Cuando Hermes Trismegisto explica algo y Tat o Asclepio o Amón preguntan algo, y entonces eso hace pensar a Hermes y da una respuesta muy valiosa y muy bonita. Y diríamos, bueno, ¿y por qué los escritos que se hacen están pues ahora sí que redactados de esa manera? ¿Por qué estos escritos prefirieron llamar no como
explicaciones de lo que el maestro Hermes nos enseña, sino discursos de Hermes Trismegisto. Así son los libros del Corpus Hermeticum. Son discursos de Hermes Trismegisto y son diálogos en los que hacían a Hermes hablar como un instructor. En vez de escribir él sus propias historias, él las daba y sus alumnos las escribían. Entonces vamos a ver que el motivo de haber sido similar a varios libros, en donde podríamos decir, pues sí, varios libros hablan como de una conversación, por ejemplo el libro de Daniel también, el libro de Enoc. Entonces no lo hablan en primera persona, sino como me dijo el maestro, me explicó el maestro. Y bueno, pues resulta que entonces podríamos ver que hay un periodo especial en donde se escribía de esta manera, que es el periodo helénico bajo el Imperio Romano. Pues este pensamiento era normalmente explicado de que el maestro me dijo y yo lo escribí, y yo así entendí que el maestro me había querido decir. Y bueno, entonces ya empezamos a encontrar épocas en que estos libros fueron escritos. Pero bueno, estos libros realmente tienen una gran tendencia, digamos, al sincretismo. Es decir, hombres de diferentes escuelas filosóficas pues estaban dispuestos a tomarse prestados unos a otros sus pensamientos. Pero ello, en su mayor parte, significaba poco más que un hombre reconociera la autoridad de dos o más maestros en vez de uno solo, e hiciera cierto intento, digamos, por fusionar y reconciliar las enseñanzas de esos maestros. Los nombres de los grandes maestros de tiempos anteriores, pues vamos a poner Platón, Pitágoras y otros, pues eran tenidos en una veneración casi así como dioses o supersticiosa, ¿no? Y obviamente estos personajes pues eran así como intocables, sus pensamientos eran valiosísimos, pero había otros también pensadores de mucho renombre, o a lo mejor otros que no lo tenían y que su pensamiento era muy valioso y no se podía perder. Entonces vamos viendo cómo así sucesivamente van pasando estos maestros, que diríamos lamentablemente sus nombres se pierden, y entonces esta colaboración de todos los pensadores hacen que ese pensamiento, ese sincretismo de varias historias, pues se vayan yendo hacia estos libros de pensadores diversos, y que al final pues le pongan Hermes Trismegisto. Grandes maestros, muy grandes maestros, que llegaron a pensar de una forma tan hermosa que pues no se podían quedar perdidos sus pensamientos. A lo mejor sí su nombre, pero no los pensamientos, sus filosofías o su forma de obtener, digamos, acceso directo a otros pensamientos. Y así es como estos libros se van haciendo. Digamos que todo lo que la concurrencia sabía al respecto de estos pensadores o de estos sacerdotes o de estas historias que iban pasando de mano en mano, pero no para todo el mundo, sino para los que lo querían encontrar y lo querían estudiar, pues eran realmente escritos tan valiosos que los consideraban como algo sagrado, tan sagrado como el pensamiento de Thoth. Y si nosotros analizamos a Thoth como lo hemos hecho en este programa, pues Thoth es casi, digamos, el pensamiento de Dios, o lo que sería el dios egipcio, superior a todos los demás dioses, que nosotros lo vamos a considerar en estas pláticas como Atón, el creador del todo. Entonces Thoth, diríamos, es el escriba de todos los dioses. Acuérdense que Thoth es el inventor de la escritura, y gracias a Thoth pues se quedan las historias plasmadas de tal manera que cuando alguien quiere acercarse a ellas, pues ahí están las historias. Claro que estas historias, si no hubieran sido traducidas del egipcio, digamos, al griego, y después con el tiempo del griego a otros idiomas o al latín, pues quizás hubieran perdido en el espacio, en el infinito, y no hubieran llegado a nosotros. Todo esto es muy interesante porque se dice que estos escritos herméticos pues no están directamente traducidos del egipcio a idiomas actuales, sino que están tomados de todo lo que serían las traducciones al griego. Y bueno, entonces dicen de dónde obtuvieron estos libros, o de dónde dicen que son de Thoth, o por qué se dice que son de Thoth. Bueno, es una escuela de conocimiento, ¿ok? Entonces Hermes Trismegisto y los libros escritos en egipcio atribuidos a él, pues finalmente son los
escritos de Hermes Trismegisto traducidos al griego. Cuando nosotros vemos que estos documentos pasan más allá de las fronteras de Egipto, pasan más allá de las fronteras de Alejandría en especial, que está en Egipto por supuesto, pero era un lugar en donde se estudiaban las cosas más relevantes, pues van cayendo de mano en mano a diferentes personas, en diferentes etapas, y pues muchas veces se va entendiendo que lo que te dicen pues es una realidad, es decir, lo escribió Thoth y entonces ya se cree así firmemente que lo escribió Thoth. Y realmente es una escuela de sabiduría. Tanto Thoth como la de Hermes Trismegisto son recopilaciones de pensamientos de gente valiosa. Y ahora diríamos otra vez, bueno, ¿qué tipo de persona era considerado este Hermes Trismegisto? Y hemos platicado, bueno, ¿fue un hombre o fue un dios o quién era? Si a uno de los escritos herméticos se le hubiese planteado esta pregunta, pues seguramente habría respondido que Hermes fue un hombre normal, un hombre como tú, como yo, como aquel, un hombre que vivió en Egipto hace mucho tiempo, seguramente podrían relatar en la época de qué faraón, y pues fue un hombre que alcanzó la gnosis, es decir, el conocimiento de Dios, pero un tipo de conocimiento que involucra la unión con Dios, y fue el primero y más gran instructor de este conocimiento de la gnosis. Y se diría, pues falleció como fallecen todos los demás hombres, y tras su muerte, pues entonces se consideraron sus pensamientos y sus escritos como algo tan valioso que tenía que ser respetado. Y así es como nosotros vamos a ver que estos escritos precisamente son los más valiosos dentro del corpus hermeticum. Ya dijimos que son 18, ¿ok? Y para esto nos vamos a dar el tiempo de empezar con la explicación de los primeros libros. Espero que podamos platicar por supuesto, en la siguiente media hora, pues de los que nos alcancen. No podemos estar hablando todo el tiempo de filosofía en este programa de Ciencias Ocultas, pero si las entendemos, estos 18 libros, pues vamos a captar qué es el pensamiento mágico, el pensamiento que todo puede alcanzar a través de su análisis y de su filosofía. El pensamiento tiene que ser analizado. Vamos a hacer una pequeña pausa para entrarle ya de lleno a los 18 libros del Corpus Hermeticum. Amigos, no se separen porque vamos a continuar con el tema más maravilloso que ustedes han escuchado. No se vayan, regresamos. Bien, amigos, hemos regresado después de una pequeñísima pausa, porque si no, no me va a dar tiempo de llegar hasta donde yo quiero. Y les digo que el Corpus Hermeticum está basado en 18 libros escritos por Hermes Trismegisto y que son la base realmente del pensamiento mágico. Se dice que el primer libro pues se llama el Poimandres, es el libro o el libelo número 1. Este libro pues narra de cómo es que el personaje que necesita saber cierto conocimiento, pues capta, ya sea en sueños o en otra circunstancia tal vez de meditación, mucho conocimiento. Este libro, el libelo número 1, pues nos habla de alguna manera de las profecías de Hermes. En este capítulo Hermes describe la naturaleza de la filosofía pura, pero lamenta que vaya a perderse casi por completo en las futuras generaciones. Él lo sabe muy bien. Este pensamiento que estoy teniendo va a desaparecer porque a nadie le va a importar. Y la filosofía que Hermes enseña, digamos, no es solo un ejercicio intelectual. Se trata de sumir la mente en meditación profunda sobre Atón. Acuérdense, Atón es el antiguo nombre egipcio con el que se designaba a Dios. Y es una filosofía de tal pureza que consiste en elevarse por encima de las opiniones a fin de experimentar directamente la mente del universo. Para esto se debe utilizar el don de las pequeñas mentes que Dios nos ha concedido, y así podemos llegar a conocer la gran mente que crea y mantiene el cosmos en un bello orden. En un bello orden, así es. Y bueno, para Hermes, la filosofía espiritual no se opone a la ciencia, como sucede con frecuencia en nuestros días. El estudiante de la filosofía espiritual aprende la ciencia como una forma de devoción a Dios. Al llegar a comprender los secretos del mundo natural,
le invade una sensación de respeto y reverencia por el Creador y logra apreciar el perfecto orden del universo como si escuchase una sinfonía en la que cada melodía ha sido primorosamente combinada para componer una armonía sublime. Y dejemos de pensar en la música, pensemos en la armonía sublime que vamos creando nosotros en nuestra vida cuando observamos nuestro alrededor. Y eso es bien importante que lo vayamos, digamos, aterrizando. ¿Y a mí para qué me sirve esta filosofía? ¿Para qué me sirve conocer los pensamientos de Dios? ¿Por qué tengo que observar mi pensamiento, que es una semejanza al pensamiento de Dios? Porque Él, que está creando y construyendo cosas, me da la oportunidad de que yo sea co-creador con Él y siga construyendo. Pero ¿qué cosas es lo que estoy construyendo? Cuando regresamos a estos escritos de Hermes Trismegisto, vamos a ver que Hermes sabe perfectamente que algún día esta filosofía espiritual se va a volver confusa y se perderá en el conocimiento. Diríamos, pues sí, nuestro pasado lejano describe de una forma sorprendente la difícil situación en la que nos hemos encontrado en diversas épocas. Por ejemplo, hoy en día, pues la verdad que la filosofía pues se ha visto reemplazada por enseñanzas intelectuales que a veces carecen de una comprensión mística de la vida. Y a la gente ya el misticismo no les importa. Poca gente se está metiendo al misticismo y está encontrando la belleza y la fuente. La gente pues ha dejado de ver el universo como una fuente de prodigios y ya no lo venera, ya no lo ve como una obra de Dios, ya lo ve como una obra de la naturaleza simplemente, que bueno, finalmente Dios y la naturaleza son lo mismo, pero observar la belleza de todo lo que nos rodea. Y así es como vemos que pues la espiritualidad es rechazada por la ciencia como si fuera una superstición primitiva. La profunda sabiduría de los antiguos egipcios se considera una religión muerta y poco más que una curiosidad arqueológica, como un lugar hermoso que hay que ir a conocer y hay que ver sus antiguas estructuras y tocar a lo mejor las piedras y los jeroglíficos, pero pues si esto viene realmente de lo que sería el antiguo Egipto, pues su pensamiento era maravilloso. Hermes predice que Egipto, que en algún tiempo fue la cuna de la espiritualidad, pues se va a convertir en un lugar desolado y abandonado por los dioses, porque nadie va a entender para qué fue creado Egipto, por qué dejó sus historias en las piedras. Y seguramente Hermes, en su inmensa sabiduría, escribe en sus libros que pues estos libros tendrán que ser escondidos porque nadie las podrá entender, y al contrario, seguramente habrá quien quiera destruir todos estos conocimientos, habrá religiones que querrán ser las únicas y borrarán cualquier historia del pasado para que no les estorbe. Y así entonces diríamos como ahora en la actualidad los niños en las escuelas pues encierran en una cápsula del tiempo buenos deseos para el futuro. Pues así es como todas estas historias de lo que sería el conocimiento del Corpus Hermeticum, pues muchos años tuvo que ser encerrado porque no se iba a entender. Y de hecho, si ahorita le preguntamos a cualquier persona que ande en la calle o algún pariente nuestro, oye, ¿tú sabes qué es el Corpus Hermeticum? Pues la verdad es que la mayoría nos va a decir, no sé qué es eso. Tal vez vayas a una logia, vayas con los masones o los rosacruces y les preguntes y tal vez te digan, pues sí, son unos libros muy sagrados. Oye, ¿sabes cuántos son y de qué hablan? ¿Cuál es el más importante? ¿Sabes qué es el Poimandres? ¿Sabes quién los escribió? Tal vez no lo sepan, pero bueno, eso es lo de menos. El asunto es que por fortuna están volviendo a salir al público para que nosotros que queremos entenderlos, pues vayamos en su búsqueda y los tratemos de entender. Pero pues como todo en la vida, ¿no? Habrá gente que les interese y gente que diga, ¿y eso para qué me sirve? Y sin embargo, en el futuro tiene que ser redescubierto, enseñado y comprendido para volver a activar la vida de otra forma, para que generaciones futuras pues sean mejor formadas y puedan entender todas las cosas. Entonces nos dice en este libro Hermes que pues habrá estudiantes de filosofía que tal vez estas teorías vayan a pasar a ser también como un aspecto
de alguna época en donde pues la imaginación estaba muy activa y pues que seguramente eran historias de un pensamiento alejado de una realidad. Sin embargo, bueno, nos hacen pensar mucho. Ese sería, digamos, el primer libro, que es muy interesante, es muy largo, es muy complicado de entender, pero pues al final de cuentas nos habla de la naturaleza y la filosofía pura, y que esta filosofía es simplemente observar la naturaleza de Dios y darnos cuenta que nosotros somos parte de esa gran naturaleza. El siguiente libro, que se llama, o lo podríamos denominar, La iniciación de Hermes, pues en este capítulo Hermes describe una visión mística de la creación del cosmos, en la que están basadas todas las enseñanzas posteriores de Hermes Trismegisto. Este es un capítulo bellísimo, es una descripción mística de la creación del todo. Hermes obtiene su sabiduría de una impresionante revelación mística. Cuando su mente está alerta, quieta y despejada, es decir, meditando, oye a Dios que le habla. Hermes le pide que le muestre la verdadera naturaleza de la realidad y de pronto todo empieza a cambiar ante sus ojos. En una misteriosa visión presencia la creación del mundo. Esta visión no se debe interpretar intelectualmente, sino que hay que contemplarla como una serie de imágenes de ensoñación. Sin embargo, podemos explorar un poco su significado profundo. La primera experiencia de Hermes es la de una luz divina y universal que arroja una sombra semejante a unas aguas oscuras y agitadas. Más adelante le dice que esta es la luz de la mente de Dios y que las aguas oscuras son el potencial ilimitado con el que Dios creará el universo. Se trata de una contemplación mística del primer acto de la creación, increíblemente similar a la moderna teoría científica del Big Bang, es decir, una explosión de luz y de energía que se va enfriando lentamente hasta convertirse en el vientre negro del espacio, del que nacen soles, planetas y por supuesto que los seres vivos. Este nacimiento, como cualquier otro, viene acompañado del dolor y Hermes oye un grito ininteligible de sufrimiento procedente de las profundidades turbulentas. Entonces la luz pronuncia una palabra que apacigua las caóticas aguas. Esta palabra es como un programa que creará un cosmos estructurado a partir del caos. Los científicos de hoy en día lo llamarían las leyes fundamentales de la naturaleza. Esta palabra es la primera idea que hay en la mente de Dios, de donde todo procede. Una vez iniciado en los secretos de la creación, Hermes recibe una misión divina del Ser Supremo. Solo este conocimiento puede salvar a aquellos que viven en la oscuridad. Hermes debe convertirse en un guía espiritual para toda la humanidad. Y fíjense bien, yo sé que hay muchos alumnos de Cábala que me están escuchando y van a entender precisamente que estamos hablando de la creación de acuerdo al árbol de la vida y sus 10 esferas. O sea, una explosión que surge y de ahí empieza a crearse lo demás. El Big Bang, diríamos. Esta es precisamente lo que le denominarían los escritores como la iniciación de Hermes. Tuvo que irse a un sueño profundo y místico para poder comprender cómo se crearon las cosas. Lo mismo que le sucedió seguramente a Tot para comprender la creación, lo que le sucedió a Moisés, lo que le ha sucedido a muchos personajes que nos narran cómo se crearon las cosas, entre ellos también Enoc. Es una iniciación muy interesante porque en un sueño observa la realidad de la creación a través de el poder de Dios y a través de un sonido. ¿Se acuerdan que habla de un grito? Y ese sonido inmenso es la vibración que se va a ir creando con el tiempo. Bueno, ese fue el libro 2, o como ellos le llaman, el libelo 2. Todavía nos da tiempo de seguir con otros libros, en un pequeño resumen, por supuesto, que esto ya es pedir demasiado, lo poco que les estoy dando. Ustedes lo pueden ir a investigar más y se van a encantar con esos libros, porque es filosofía ahora. Bueno, el tercer libro. El tercer libro nos habla de Dios, digamos,
el ser de Atón. Atón, acuérdense que es el dios que en una época fue el más importante en el antiguo Egipto. Pues en este capítulo o en este libro, Hermes intenta describir a Dios, o sea, Atón. Aunque Dios no puede ser definido con palabras, Hermes nos proporciona algunas pistas para poder llegar a su contemplación. Y empieza Hermes explicando de la siguiente manera: Dios es la unidad. Ya con eso tenemos. Dios es la unidad. Todo forma parte de un ser supremo, al igual que el número 1, que es el origen de todos los números siguientes. Dios es el origen de todo. Más aún, así como el número 1 sigue siendo 1 al ser dividido o multiplicado por sí mismo, Dios es constantemente la unidad. Al ser el que lo une todo, su naturaleza es paradójica, es decir, es el creador que se crea a sí mismo. Siempre permanece oculto, pero también constituye el mundo que nos rodea. No tiene un nombre concreto, porque todos los nombres se refieren a él. Dios es la mente suprema, está en todas partes y en todo momento. La mente humana es una imagen de la mente suprema. Mediante el poder de la imaginación, puede vagar por el universo y encontrarse como Dios en todos los lugares y en todo momento. Es así que Hermes nos dice que si comprendiésemos realmente la extraordinaria o el extraordinario poder de la mente humana, conoceríamos la naturaleza de Dios. Todo existe como una idea en la mente de Dios. Él crea todas las cosas del mismo modo en que nuestra propia mente crea nuestros pensamientos. Así como la naturaleza de la mente es pensar, pues la naturaleza de Dios es crear. Esto no es algo que hiciera solo en el comienzo de los tiempos, sino que lo hace continuamente. Dios está constantemente creando. ¿Qué está creando? Pues algo que diríamos, ¿cómo? Pues la creación. Y nunca lo va a dejar de hacer. Está creando la creación. No crean que me equivoqué. Está creando la creación. Lo más increíble es que lo estamos ayudando. Dios es a la vez los objetos materiales que nos circundan y los pensamientos inmateriales de nuestra mente, porque todavía no aterrizan en el mundo físico. No obstante, el mundo que vemos y percibimos es una ilusión comparado con las grandes ideas que solamente existen en la mente. ¿Se acuerdan de ese principio? Todo es mente, de acuerdo al Kybalión. Y bueno, por encima de todo se hallan las ideas del bien y la belleza. Estas cualidades solo pertenecen a Dios. Como mucho se puede hallar de forma imperfecta en el mundo material, pero existen con toda su perfección en el mundo inmaterial de la mente. Son tan perfectas que Dios las ama, por lo tanto Dios se ama a sí mismo y Dios te ama al ver que tú sigues ayudándole a crear. A través de ti Él se da cuenta de quién es. Por eso decía yo, es la base del pensamiento mágico. Tu pensamiento va a provocar la creación en el mundo manifiesto. Y acuérdense que ya habíamos platicado aquí de 4 pasos fundamentales tanto para la creación como para la magia. Primero debe de haber una emanación de energía que va a provocar una creación, y esta creación va a ayudar a la formación de algo que se debe de manifestar en el plano físico. Es exactamente lo que nos dice este libro. Es precisamente la capacidad de comprender el pensamiento de Dios, que pues es muy difícil porque es el todo, y el todo está en el todo, incluyéndonos a nosotros mismos, que somos el pensamiento de Dios en plena creación. Bueno, vamos a pasar al libro 4, que nos dice, es la contemplación de la creación. Y en este capítulo Hermes nos enseña a ver a Dios mediante la contemplación de su creación. Así es, la contemplación de la creación de Dios. Y cuando miramos el mundo con los ojos del cuerpo, Dios nos aparece pues por todos los lados, pero a la vez por ninguna parte. O sea, está en todos lados, pero no lo vemos. Está en todos lados, pero no nos aparece Él por ninguna parte. Por supuesto que si miramos con nuestros pensamientos, pues entonces vamos a entender el otro aspecto, que sería el aspecto espiritual, cosa que pues a veces ya en esta época pues se ha perdido muchísimo.
O sea, solamente se ve con el pensamiento intelectual, no con el pensamiento espiritual. Y bueno, de pronto Dios se encuentra en todas partes. En esta situación de éxtasis, todo lo que vemos y tocamos es una parte de Dios y comprendemos que su único propósito al crear el mundo fue a que a través de Él pudiésemos verlo a Él y pudiéramos seguir desarrollando lo que Él hace. Nosotros somos parte de Él. Así veríamos entonces que el cosmos y todo es Él, es su cuerpo. Podemos llegar a conocerlo a Él contemplando su extraordinario orden y su belleza. Y así es como Hermes nos pide que consideremos las constantes rotaciones de los astros en el cielo durante la noche. Es importantísimo, porque aquí encontraríamos algo que le hemos denominado las leyes del destino, que llama la necesidad y la bondad de todo lo que ha sucedido, lo que va a suceder y lo que nunca va a suceder. Y entonces digamos, ¿de qué estamos hablando? Pues de ciclos planetarios, de ciclos repetitivos, que no nos damos cuenta porque a veces ni siquiera eso podemos observar. A Hermes le es muy importante observar los astros en el cielo. ¿Por qué? Porque es el reloj perfecto que nos va marcando cómo la mente suprema requiere un orden exquisito, un orden cósmico, un orden astronómico. Y entonces dices, bueno, entonces si todo tiene un orden, si todo tiene un tiempo y un espacio, bueno, pues no tiene por qué estar sucediendo por casualidad. Tiene que ser por alguna, algún contenido que todos necesitamos ir observando, pero ya no somos ni capaces de ver el cielo, ni de observar qué es lo que nos dice y en qué ciclo estamos viviendo. Y Hermes entonces, a través de este libro que se llama Contempla la Creación, pues nos recuerda el milagro de nuestro propio nacimiento. Y diríamos, ok, vamos a empezar filosóficamente. ¿Quién nos creó en el seno materno? ¿Quién creó la perfección, los detalles individuales de nuestro cuerpo? Las esculturas, los retratos, las historias, los árboles, los mares. ¿Quién esculpió toda esta perfección? Es una obra de arte, una belleza compleja que pues nosotros mismos lo somos, nuestra actividad biológica, nuestra actividad reproductora, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras acciones. O sea, ¿quién fue el maestro artesano que pudo hacer todo esto a la perfección? Por supuesto que la visión moderna es que somos la creación de las leyes de la naturaleza y de la evolución. Claro que sí lo somos, pero qué perfectos somos porque hemos ido observándonos a nosotros mismos y nos hemos ido conociendo. Por eso somos los más intelectuales de este planeta, diríamos, los que nos hemos dado cuenta de nosotros mismos, de qué es lo que sucede. Pero hemos visto el cielo, hemos visto las repeticiones de los ciclos de los planetas, y eso todavía nos falta, darnos cuenta que somos parte integrante del cosmos y de un objetivo en común. Y dirías, bueno, ok, ¿quién decretó estas leyes? ¿Para qué son necesarios? Y es en este libro precisamente en donde la filosofía de Hermes es la más pura y la más bonita, porque Hermes procura que experimentemos de nuevo la sensación de la admiración, diríamos que sienten los niños ante la maravilla de la vida, ante la maravilla del insecto, ante la maravilla del cosmos, ante la maravilla de todo, hasta del clima. Y dirías, ok, es un milagro que estemos aquí. Y si estamos aquí, entonces no podemos estar haciendo tonterías ni haciéndonos sentir poca cosa. Por algo estamos aquí. ¿Sabes para qué estás aquí en el mundo? ¿Sabes cuál es tu objetivo? ¿Sabes en qué ciclo de tu alma estás viviendo? Y a veces dices, no, pues es demasiado. Es algo desconocido. Y entonces, ok, vamos a tener la humildad de empezar a indagarnos a nosotros mismos. De indagar qué soy, qué estoy haciendo en este planeta, para qué vine con estas personas. Y dices, es cuando tenemos que empezar a contemplar la creación. Bueno, ese sería exactamente el libro 4, que es bien bonito. Pero luego saltamos al siguiente libro, que es el 5, que es el cosmos vivo, así le llamaríamos. En este capítulo Hermes describe sucintamente la esencia de sus ideas filosóficas
y presenta el cosmos como un ser vivo rebosante de vida. Imagínense, hasta ecológico salió esta historia. Y bueno, pues Hermes al principio dice que existe la unidad en el todo. La unidad se separa en dos fuerzas fundamentales que, al igual que los polos positivo y negativo de una pila, lo generan todo. Acuérdense que hablamos del principio de la polaridad. Hermes las describe como luz y vida que se convierten en mente y alma. Nosotros las experimentamos como pensamientos y sentimientos. La unidad de Dios es a la vez luz y vida. De estas dos fuerzas nace la mente del cosmos. Eso es algo que Hermes experimentó en su visión mística original como la palabra que apaciguó las aguas oscuras. ¿Recuerdan? La vibración que les digo. Esto es, las leyes fundamentales que ordenan el caos. Acuérdense que la Biblia dice algo bien interesante. En el principio fue el verbo y el verbo fue con Dios. Y no es que seamos católicos, es que nos está dando, digamos, una historia de cómo se empieza a crear todo después del caos. Empieza el orden, que orden es igual a cosmos, ¿ok? Y el cosmos físico es un reflejo perfecto de este orden. La mente del cosmos, acuérdense, cosmos es orden. Esta, es decir, la palabra, es a su vez un reflejo de Dios. Así como una palabra hablada refleja la intención de quien la pronuncia. Fíjense bien, una palabra hablada refleja la intención de quien lo pronuncia. ¿Qué dijimos? En el principio fue el verbo y el verbo fue con Dios. Tu palabra, la palabra que dices todos los días, esa va a ser tu intención y la fuerza con la que la vas a decir, tu realidad. Y entonces empezamos a ver que es cierto, somos parte de esa creación que estamos creando a nuestro alrededor. Miseria, tristeza, pobreza o alegría, virtud. ¿Qué somos? ¿Qué estamos sintiendo nosotros mismos? ¿Cómo nos estamos creando? ¿Qué estamos creando a nuestro alrededor? Esa es la magia que les decía. Es el pensamiento mágico transformado en palabra que vibra y que se activa en el mundo físico. Dado que Dios es todo bondad, el cosmos es asimismo el bien, entonces no existe la maldad. Y al estar hecho a imagen de su creador, el cosmos es también un ser vivo, inmortal. Por lo tanto, es imposible que muera cualquier parte de él. En el momento de su concepción fue llenado de una energía que, como ha demostrado la ciencia moderna, no se puede crear ni destruir. A diferencia de la multiplicidad de formas que adopta, la energía en sí es inmortal. Por lo tanto, nosotros también lo somos. Dios es la fuente de esta energía que a través de las leyes de la naturaleza crea vida. La mente cósmica recibe energía de Dios y se la transmite a todas las cosas que habitan en el cosmos, entre ellos nosotros. Y mediante este proceso, el cosmos está completamente impregnado de alma, que es la fuerza vital. Todo lo que hay en el cosmos está vivo, nada está muerto, ni siquiera las llamadas cosas inanimadas. El cosmos es un gran ser vivo que a su vez da vida a todos los seres más pequeños que contiene. Es el todo que alimenta sus partes como una madre que cuida de sus hijos. El planeta Tierra tiene vida, el planeta Marte, el planeta Júpiter, y nosotros decimos, no, son planetas secos o son planetas que están constantemente en explosión. Sí, pero hay vida, diferente a la que conocemos, pero seguramente hay vida. Y nosotros encontramos un árbol, encontramos un animalito, encontramos cualquier cosa y está viva porque tiene vibración. Y bueno, creo que hasta acá vamos a llegar porque por supuesto que me faltan otros tantos capítulos, apenas empezaríamos con el 6, pero la próxima vez, el próximo lunes que nos encontremos a las 10 de la noche, pues vamos a continuar con esta plática de los 18 libros del Corpus Hermeticum, que nos habla, digamos, de una filosofía muy amplia, muy bonita, que da pauta a otras filosofías que se van, digamos, actualizando, modernizando. Al final de cuentas es lo mismo siempre que queremos hablar de filosofía o de religión, y entonces dices, bueno, ¿qué es esto? ¿Es filosofía o religión? ¿Y qué tal si es las dos cosas? Y han sido las bases para
crear nuevas religiones o para explicar todas estas historias de manera diferente. Muy bien, amigos, pues muchísimas gracias por su atención y dentro de 8 días empezamos a platicar desde el libro 6, que es El Círculo del Tiempo. Si quieren saber de ciencia ficción, El Círculo del Tiempo se los voy a explicar. Es súper, súper interesante. Muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta dentro de 8 días. Hasta luego. Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero.